En este video vamos a utilizar el simulador Tinkercad para explicar la forma de conectar sobre un protoboard los circuitos integrados que implementan las operaciones lógicas básicas. Estos son la operación AND, OR, NOT, NAND, NOR y XOR o OR exclusiva. Parto de este circuito ya un poquito empezado, donde ya tengo conectado un switch, dos switches dentro de un deep switch o dos interruptores que voy a utilizar aquí, que van a ser las entradas o los datos que voy a proporcionar a los circuitos integrados. Tengo un LED con su resistencia para visualizar la respuesta que me dé el circuito integrado, ¿no? Y la fuente que estaría, bueno, trabaja ya con un voltaje de 5 volts corriente directa. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, por medio de un protoboard, ver cómo se debe conectar cómo se deben conectar los circuitos integrados que implementan las operaciones lógicas básicas. Para encontrar esos circuitos integrados aquí en Tinkercad, voy a cambiar la vista básica de componentes que me da por default la plataforma a la vista de All. Aquí me sale la paleta de componentes completa. Casi hasta el final vamos a encontrar los circuitos integrados que estamos buscando, ¿no? Los que nos interesan son los primeros 6 que aparecen acá en la parte de arriba, que es el circuito 7400, que es la compuerta NAND, 7402, que es la operación NOR, 7408, que implementa la operación AND, el 7432, que es la operación OR, 7486, que es el XOR, y el 7404, que es el inversor. Por cuestión de simplicidad voy a empezar con este, que es el que requiere únicamente una entrada o un bit para realizar la operación. Entonces voy a seleccionar el circuito integrado. Cuando trabajamos con este simulador, recordemos que nos da una vista lo más cercano posible, o una apariencia lo más cercano posible a lo que sería tener el circuito de forma real, no de forma física, trabajando con los componentes, trabajando con el protoboard, que es donde los vamos a conectar. Un circuito integrado, para colocarlo correctamente, lo debo colocar sobre el protoboard de la misma manera que coloqué el deep switch, que es sobre este espacio, sobre la parte central o la trinchera que tiene aquí el protoboard, de manera que las terminales permanezcan aisladas, las que están por un lado o por el lado contrario del circuito integrado. El circuito integrado tiene esta especie de muesca que nos da la orientación, también la forma en que está impreso el identificador del circuito integrado nos da la orientación del mismo, entendiendo que este pin o esta terminal que está en la parte de abajo es el número 1 en la numeración, continúan en este sentido y por la parte de arriba regresan hasta terminar en esta esquina de aquí, ¿no? Estos circuitos integrados todos tienen 14 terminales, entonces esta sería la número 1, esta es la número 7, la 8 y la 14, que es como lo veríamos identificado dentro de lo que serían los manuales técnicos o las hojas de datos de los circuitos integrados. Aquí, en el caso de este simulador, al colocar el cursor del mouse encima de cualquiera de esas terminales, nos indica cuál es la función que está asociada a esa terminal. En este caso hay dos aspectos importantes a tener en cuenta aquí con los circuitos integrados. El primero es, todos los circuitos integrados requieren su alimentación, tienen un conector al voltaje que le vamos a proporcionar y la conexión a tierra, ¿no? Entonces en nuestro circuito, en nuestro protoboard, ya tenemos en toda esta línea tenemos el voltaje que viene de la fuente, y en esta que está acá abajo tenemos la conexión a tierra. Entonces vamos a conectar primero que nada el circuito integrado de esa forma. Voy a cambiar aquí el color del cable, voy a seleccionar primero el color negro y voy a utilizar para conectar la tierra. Aquí parece como ground, identifica esa terminal, y voy a cambiar a color rojo para conectar el voltaje, recordando que los colores de los cables no son más que una convención que utilizamos para identificar rápidamente o identificar fácilmente qué es lo que estamos conectando con ese color, ¿no? Segunda parte, con los circuitos integrados, bueno, aparte de lo que fue la
identificación, la orientación y cómo lo debemos conectar, tenemos que encontrar lo que son entradas y salidas. En el caso de este, que es el 7404, que es como identificamos al circuito que realiza la operación lógica NOT o el inversor, son operaciones de un bit, ¿no? Operación de una entrada y una salida. Aquí aparecen numeradas como input 1 o input o entrada 1, output 1, salida 1, quiere decir que esta es la entrada y esta es la salida de un inversor, entrada 2, salida 2, entrada 3, salida 3, y acá en la parte de arriba aparecen el 6, la 5 y la 4, ¿no? Recordando en qué orden viene la numeración de los pines. Entonces este circuito tiene 6 inversores o 6 compuertas que implementan la operación lógica NOT o de inversor. Voy a utilizar uno de los switches para proporcionarle un valor a este circuito. Ya nada más aquí voy a cambiar a un azul. Voy a conectar de aquí, de este punto, hacia una de las entradas del circuito integrado. Y voy a utilizar la salida, donde tengo la respuesta de lo que me va a dar la compuerta que está realizando aquí la operación NOT, y esto lo voy a conectar hacia la entrada del LED, que es lo que estoy usando para ver el resultado de la operación o como elemento de salida en este caso. Entonces tengo un switch, voy a usarlo como entrada. La operación que voy a realizar, en este caso es una operación NOT, la salida de esa operación y este componente que me va a permitir visualizar el resultado de la operación. Voy a iniciar la simulación. En este caso la fuente está encendida, el switch está en una posición de apagado, por lo tanto aquí tengo el equivalente a un 0 lógico. Ese 0 lógico, al realizarse la operación NOT, se convierte en un 1 lógico, se invierte su valor y eso provoca que el LED se encienda, ¿no? Si yo este switch lo activo, entonces lo que tengo aquí es el voltaje de la fuente, que se interpreta como un 1 lógico, el inversor cambia su valor, lo convierte en un 0 lógico y por lo tanto el LED se va a apagar en este momento. Vamos a probar algunos de los otros circuitos integrados. La operación NOT es el más simple, ¿por qué? Porque trabaja con una sola entrada, un solo bit para realizar la operación. Voy a quitar entonces este circuito de aquí y vamos a tomar el circuito este que está acá, que nos dice que utiliza la operación AND, la operación lógica AND, es el circuito 7408. ¿Cómo lo vamos a identificar? Lo coloco aquí sobre el mismo punto que tenía el circuito anterior. Los conectores de voltaje y tierra son exactamente los mismos. Este de aquí va a cambiar, lo voy a borrar. ¿Por qué va a cambiar? Porque esta operación lógica AND ahora tiene dos entradas. Entonces estos primeros dos terminales del circuito integrado trabajan como entrada y esta es la salida de esa operación. Tengo una segunda compuerta con sus entradas, su salida, tengo una tercera compuerta acá arriba, entradas y salida, y una cuarta compuerta que realiza la operación lógica AND con sus entradas y sus salidas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es conectar el segundo switch, el segundo interruptor que tenemos, utilizar un color naranja y ese lo voy a conectar a la otra entrada, a la entrada B. Está etiquetada como entrada A, esta de aquí está etiquetada como entrada B, entonces tengo las dos entradas de la compuerta lógica AND y la salida la voy a conectar hacia el LED que tenemos para visualizar el resultado. Okay. Esta operación lógica, operación AND, los dos valores que le estamos proporcionando tienen que tener un valor de 1 lógico para que la salida tenga también un 1 lógico. Con uno de los dos que esté en 0, que ese sería el 0, este está apagado, el LED permanecerá apagado porque la salida de la operación es 0. Si los dos, perdón, tengo apagada la fuente o no inicio la simulación. Ok. Si los dos están apagados, el LED está apagado. Con cualquiera de ellos dos que esté apagado, el LED permanecerá apagado. ¿Por qué? Porque tendría un 0 en esta salida de la operación.
Si los dos se encienden, entonces tendría las dos entradas en un 1 y eso provoca que la salida se vuelva un 1 y eso hace que el LED se encienda, ¿no? Esta es la operación lógica AND. Voy a detenerlo. Voy a cambiarlo por otro circuito. Voy a elegir ahora este de aquí, que es el que implementa la operación lógica OR. Tiene exactamente la misma configuración de terminales que el circuito anterior. Por lo tanto, nada más lo voy a sustituir en el mismo lugar, ¿no? Entonces serían entradas, entradas y salidas. Aquí aclarando en este punto que todas las compuertas son independientes unas de otras. Es decir, yo conecto algo en esta compuerta y es completamente independiente de lo que haya en la segunda compuerta, en la tercera compuerta o en la cuarta compuerta, ¿no? Vamos a proceder a la simulación. La operación lógica OR con una de las dos entradas que tenga un valor de 1 lógico es suficiente para que la salida sea un 1 lógico. Ok, entonces voy a iniciar la simulación. En este caso las dos entradas están en 1, los dos interruptores están activos. Por lo tanto, el resultado de la operación es un 1 y el LED se enciende. Si yo desactivo este, el LED sigue encendido. O si desactivo este, el LED sigue encendido. Necesito poner las dos en 0 para que la operación OR me dé un 0 y por lo tanto este LED se apague, ¿no? Voy a cambiar esto rápidamente por el circuito que me implementa la operación lógica NAND. Este circuito integrado también tiene la misma configuración de los dos anteriores. Aquí tengo entrada y luego la salida de la compuerta. La operación lógica NAND, necesito que al menos una de las dos entradas o los dos datos que estoy proporcionando a la compuerta sea 0 para que el resultado sea 1. Y si los dos son 1, el resultado va a ser 0. Voy a iniciar la simulación. En este caso los dos están en 0, por lo tanto la salida me está dando un 1. Si yo dejo cualquiera de los dos en 0, entonces la salida sigue siendo 1. Si yo pongo los dos en 1, la salida se vuelve un 0 y el LED se va a apagar. Esta es la operación lógica NAND. Voy a detener la simulación y voy a cambiar el circuito integrado por este que tenemos aquí, que es el de la operación OR exclusiva o XOR. También este circuito integrado tiene exactamente la misma configuración de entradas y salidas que los dos anteriores. Tengo aquí las dos entradas y luego la salida. Este circuito, esta operación lógica se comporta, bueno, necesito para que la salida se vuelva un 1, para que la salida se active, necesito que los valores de las dos entradas sean distintos. Una tengo un 1 y otra tengo un 0. Ok, entonces voy a iniciar la simulación. Si los dos tienen el mismo valor, en este caso los dos tienen un 1, los dos interruptores están activos, entonces la salida me va a dar un 0. Si yo pongo este en 0 y el otro lo dejo en 1, la salida va a 1. Si yo pongo los dos en ceros, entonces la salida se vuelve a apagar porque son iguales. Si yo cambio este primero a 1, entonces la salida se activa, se hace un 1 lógico y el LED va a encender. Y la última de las operaciones lógicas básicas considerando las operaciones con dos entradas, sería la operación NOR. Esa se implementa mediante este circuito integrado 7402. Aquí nada más tengo que tener cuidado porque este circuito ya no tiene la misma configuración de entradas y salidas que los anteriores que utilizamos. En este caso, el primer pin es la salida y los siguientes son las entradas. Igual para las siguientes compuertas, es primero la salida y luego las entradas. Por lo tanto, voy a hacer unos cambios aquí. Voy a quitar esta conexión, voy a quitar esta conexión de acá y voy a reconectar. Este lo voy a dejar igual porque este interruptor ya está conectado a una de las entradas. Este otro lo voy a conectar al tercer pin del circuito integrado, que es la otra entrada, y el primero, que es la salida, lo voy a enviar hacia el LED para ver el resultado de la operación lógica NOR. ¿Cómo trabaja la operación lógica NOR? Necesito que las dos entradas o los dos variables, que los datos que estoy mandando aquí sean ceros.
para que el resultado sea 1. Con uno de estos dos que sea 1 es suficiente para que el resultado o la salida del circuito sea un 0 lógico. Entonces voy a iniciar la simulación, los dos están en 0, por lo tanto estoy viendo el LED que está encendido, tengo un 1 en la salida. Si yo activo cualquiera de estos dos, o los dos al mismo tiempo, la salida va a ser un 0 y el LED va a permanecer apagado. Entonces, de esta forma podemos ver cómo trabajan los circuitos, cómo utilizar los circuitos integrados o cómo colocar los circuitos integrados sobre el protoboard, cómo identificar lo que son aquí en el simulador, lo que son sus entradas y sus salidas. Físicamente estos circuitos integrados, así como nos lo muestra el simulador, sería la misma configuración que tendríamos al utilizarlos en un protoboard real. La forma de conectarlos es colocándolos sobre la parte central del protoboard, de manera que las terminales que están de un lado y las terminales que están del otro queden aisladas entre ellas, así como de la misma forma que conectamos el dip switch, y identificando dónde se encuentran sus conexiones de voltaje y tierra, conectarlos al voltaje tierra de la fuente obviamente, y cuáles son entradas, cuáles son salidas. En este caso es una salida aquí, tenemos entradas acá, y cómo conectarlas para la operación que queramos realizar. Voy a mostrar nada más aquí algo. Voy a volver a conectar uno de los circuitos anteriores. Vamos a conectar el de la operación lógica AND, que es el que sería más simple de explicar. Voy a borrar aquí. Y lo voy a conectar de regreso. Y voy a volver a conectar esta primera entrada aquí. En este caso, este circuito, tenemos una compuerta AND de 2 entradas, pero supongamos que queremos hacer una operación no de 2 entradas, sino de 3. Queremos una compuerta adicional. Hay un circuito que nos permite realizar la operación AND de 3 entradas. Lo tenemos aquí, es el 7411, pero voy a usarlo con uno mismo nomás para ilustrar algo, ¿no? En ocasiones necesitamos conectar las salidas de uno de estos circuitos como entrada de otra compuerta, ¿no? No es que necesariamente tengamos que mandarla hacia un elemento de visualización como sería un LED, sino que la salida que nos genera una operación se convierte en la entrada de otra operación lógica, ¿no? Entonces en este caso voy a realizar la operación AND de 3 entradas utilizando compuertas AND de 2 entradas para encadenarlas entre ellas. Voy nada más a conectar un tercer switch. Voy a poner aquí su resistencia. Voy a conectarlo en la parte de arriba a voltaje para tener 3 variables, tener 3 entradas para darle a la operación AND. Voy a conectar entonces de la salida de esta compuerta como entrada de otra compuerta. Voy a cambiar nada más aquí el color, voy a ponerlo verde. Entonces, ¿qué quiero hacer? La operación de multiplicar esta variable por esta otra, o la operación AND entre las 3 variables. Entonces voy a puentear esta salida, es una salida con una de las entradas de una segunda compuerta, y voy a conectar el tercer interruptor a la otra entrada de esa segunda compuerta. Permítanme nomás, para que no se vean encimados, los voy a mover un poco. Ok, entonces aquí realizo la operación AND de los primeros 2 interruptores, las primeras 2 variables. El resultado de esa operación AND lo pongo como entrada de una segunda compuerta, una segunda operación AND, y esta operación AND se realiza con la variable o el valor que me proporciona el tercer interruptor, y la salida la voy a tener en este punto, es lo que voy a enviar hacia el LED, la operación lógica AND.
sigue la misma regla de trabajo, la misma regla de operación, independientemente del número de variables que esté utilizando. Es decir, para que la salida final que estoy realizando de la operación me dé un valor de 1, un 1 lógico, todas las entradas tienen que tener un valor de 1 lógico. Entonces voy a hacer la simulación. Aquí esta tercera variable tiene un valor de 0. Si yo activo esto, entonces las tres variables están en 1. Y por lo tanto el LED se va a encender. ¿Por qué? Porque el resultado de la operación es un 1. Cualquiera de ellas que se regrese a 0 provocan que el LED se apague. Obviamente si hay 2 o si las 3 están en 0, el LED se va a apagar. Eso sería implementando la operación lógica AND de 3 variables o 3 entradas utilizando dos compuertas AND. Una primer compuerta toma dos de las variables o realiza la operación AND entre ellas. El resultado de la operación AND lo tomo como la entrada, lo mando a una segunda compuerta AND junto con la tercera variable y ahí termino de realizar la operación. Ese es el resultado que me da. Voy a cambiar el circuito integrado por el circuito integrado que realiza ahora sí la que incluye la compuerta AND de 3 entradas. Aquí este circuito integrado me tiene 3 compuertas AND, ¿sí? Tiene 3, dice triple aquí en la parte de abajo, compuertas AND de 3 entradas. Aquí hay que verificar nada más cuáles son entradas y salidas. Va a cambiar un poquito lo que tengo aquí conectado. Esta es una entrada, entrada 1, entrada 1B. Esta sería entrada 2A. Eso me indica que es una segunda compuerta. Entrada 2B es una segunda compuerta. Entrada 2C de la segunda compuerta y salida 2. Esto es de aquí, entrada y salida de la segunda compuerta. Aquí tengo entrada de la primera compuerta, y acá en la parte de arriba tengo la tercera entrada de la primera compuerta y la salida de la primera compuerta. Para no cruzar tanto las conexiones, voy a utilizar entonces la segunda compuerta, la que viene etiquetada como compuerta 2. Entonces necesito la entrada 2A, la entrada 2B y la entrada 2C, y esta sería su salida. La salida ya está en el mismo punto donde va conectado hacia el LED. Esta entrada ya viene en la tercera variable, entonces lo que necesito aquí es cambiar las conexiones de las dos primeras variables. Entonces la primera de aquí, voy a cambiar el color, lo voy a poner en azul, que es como lo tenía. Lo voy a enviar a la entrada 2A de esta manera, y la segunda variable voy a cambiar este color, lo voy a poner en amarillo, que es esta de aquí. Lo voy a conectar a donde está la entrada 2B, que es esta. Entonces aquí tengo la entrada 2A, entrada 2B, entrada 2C, que son mis tres variables que tengo desde el interruptor, y la salida que va hacia el LED con el circuito integrado 74HC11 o 7411. Es la misma operación que teníamos ahorita, que es lo que necesitamos, que las tres variables tengan un valor de 1 lógico para que la salida sea un 1 lógico y por lo tanto podamos ver que el LED se está activo. Y de la misma manera podría combinar circuitos integrados que implementaran distintas operaciones lógicas, y eso me permitiría hacer funciones un poquito más complejas y operaciones más completas o más elaboradas que simplemente probar cómo funciona cada una de las compuertas o cómo se realiza cada una de las operaciones lógicas por separado.